Hola, ¿qué tal familia? Soy Luis Jesús Jario Torongo y esto es Cusco. Hola, bienvenidos a Cusco. Y aquí estoy de nuevo en la sagrada ciudad de Cusco. Ya ni sé cuántas veces he estado, pero siempre me encanta. La milenaria ciudad de Cusco es una de las más connotadas ciudades del mundo antiguo. Y en este video les mostraré sus lugares más mágicos, más misteriosos y más conocidos también. Cusco es una de las ciudades más visitadas de América Latina. Tiene una altitud de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y su nombre es una españolización del quechua Cosco o Josco, que significa ombligo, centro del universo, ombligo del mundo. Fue la capital del Tahuantinsuyo, o como se le conoce mejor, el Imperio Incaico. Capital arqueológica de América, herencia cultural del mundo, patrimonio cultural de la nación y capital histórica de Latinoamérica. Son algunos de los títulos que se ha ganado gracias a diferentes organismos nacionales e internacionales. En tiempos precolombinos, en su fundación, se le dio la forma de un puma, espíritu animal y fuerza viviente muy importante para la cosmovisión incaica. La Plaza de Armas de Cusco, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad, es el principal espacio público de la localidad desde antes de su fundación española en 1534. Antes de la llegada de los españoles, era el centro administrativo, religioso, cultural de la capital imperial. Ahí se realizaba todo tipo de ceremonias y se celebraban las victorias del ejército inca. Después de la conquista española, fue transformada en una plaza por los nuevos gobernantes, quienes construyeron templos católicos y mansiones sobre las ruinas de los antiguos palacios incas. Actualmente es el núcleo central del Cusco moderno, rodeado por restaurantes turísticos, joyerías, agencias de viaje y las mismas iglesias católicas levantadas durante el periodo colonial y que constituyen dos de los monumentos más importantes de la ciudad: la Catedral del Cusco y la iglesia de la Compañía de Jesús. Pero ahora nos dejamos de templos cristianos y nos vamos a tomar un rico juguito en el famoso y muy concurrido Mercado de San Pedro. Uf, Dios, muchas gracias. Oh, este es una bomba. Oye, está realmente rico. ¿Qué tiene el jugo? ¿Me puede decir para nombrarlo? Naranja, leche, miel, algarrobina, maca, polen. Tiene polen. Plátano, tocaya, me dijo. Papaya, piña, manzana. Que la saluden todos. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Lo cierto es que el mercado de San Pedro tiene una historia muy particular. Es muy famoso en Cusco y la verdad que es muy visitado por turistas y gente local. Puedes encontrar de todo, así que no dejes de visitarlo cuando estés en Cusco. Es realmente una experiencia cultural, vivencial, increíble y además entretenida. Este es uno de los mejores lugares para aprender sobre la cultura andina.
Y ya saliendo del mercado, antes de seguir con nuestro recorrido, les dejo con música cusqueña. Que la disfruten. Y antes de seguir con mi recorrido, por supuesto tengo que ir a comprar hojitas de mama coca que me sirven para el mal de altura y también para las ofrendas andinas. ¿Una libra, papá? Listo, mami. Bueno, quería comentarles, Cusco tiene como esas cosas que encantan y desencantan, y entre las que desencanta es que, bueno, he venido en todas las épocas y la verdad que generalmente es lo mismo. En la sombra hace mucho frío, voy a poner aquí en la sombra y ya está fresco y con la ropa que traigo está muy bien, pero si voy al sol, la verdad es que hace un calorazo que te cagáis de calor y ya me quiero sacar todo, así que es como un poco incómodo. Sigamos recorriendo la ciudad, ¿les parece? Cusco cuenta con una arquitectura impresionante. Cuenta con más de 23 iglesias en todo su centro histórico. La arquitectura colonial basó sus construcciones en la combinación artística y cultural española con la andina. Su diseño se plasmó en diversos monumentos, iglesias, monasterios y palacios cusqueños. La ciudad de Cusco abre sus puertas y muestra su legado arquitectónico inca, invitando a descubrir imponentes edificaciones que perduran a través del tiempo. Y ahora nos vamos al Coricancha, que fue uno de los templos más importantes del Imperio Incaico, pero esta vez solo la visito por fuera. Obviamente les prometo un video de su interior cuando vaya nuevamente. Cusco tiene una cantidad de atracciones turísticas impresionante. Entonces podemos identificar tres clases de turismo. Uno son la gente que viene toda tranquila a ver las ruinas arqueológicas, a saber de la historia. Dos, es la misma persona pero más joven y que está buscando vida nocturna, también puede ser. Y tres, y yo me incluyo en ese grupo de personas ya porque he hecho todo aquí en Cusco, es la persona que está buscando el turismo espiritual. Y de ahí podemos desprender dos tipos de turismo espiritual. El turismo chanta, flaite, el turismo que busca aprovecharse de la gente y que no es de estas tierras tampoco, que viene gente de afuera y hace otro tipo de turismo. Y el otro es el turismo que hacemos con Latinoamérica, que es el turismo de las iniciaciones andinas, de los carpais, con los distintos linajes que proporcionan este tipo de iniciaciones. Sigamos visitando Cusco, sigamos recorriendo. Muy bien, y he llegado ahora al famoso y conocido templo de Sacsayhuamán. Se encuentra ubicado a solo 2 kilómetros de la parte alta de la ciudad de Cusco. De acuerdo a los estudios arqueológicos e históricos, este complejo inca fue construido en 90 años, habiendo sido comenzado por el emperador Pachacútec y concluido por su sucesor, Túpac Inca Yupanqui. Según algunos cronistas, este lugar tuvo también función ceremonial, esto por la inmensa explanada que se encuentra al pie de los baluartes, donde actualmente todavía se celebra la ancestral fiesta inca del Inti Raymi. En cuanto al origen del nombre, se tienen dos versiones. Una que tiene el nombre del sitio como Sacsayhuamán. Saxa, que es jaspeado, moteado, y Uma, cabeza, que quiere decir cabeza jaspeada o moteada. La otra versión es que significa Sacsayhuamán, Sacsay, satisfecho, Huamán, halcón, donde la traducción sería el halcón satisfecho. La altura de los muros fluctúan entre 10 a 9 metros de alto,
No existe una piedra similar a otra y el peso de las piedras están en el rango de 90 a 120 toneladas. Y este halcón satisfecho me lleva a las ruinas de Kenko. Kenko se encuentra situado a 6 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 1 kilómetro de Sacsayhuamán. El vocablo Kenko en el idioma quechua significa laberinto, zigzag. Complejo inca dedicado a la veneración de importantes deidades incas. En este lugar se encontraban situados los templos dedicados al culto del Puma y la Pachamama, como también existía un centro astronómico situado en la parte superior del Roquedal. El templo del Puma. El puma que se veneraba en este templo fue tallado en una inmensa roca caliza in situ. Se encuentra enclavado en un pedestal de forma cuadrada. Está situado frente a una serie de hornacinas que asemejan tronos. El monumento del puma, pese a ser estropeado por los doctrineros cristianos, aún mantiene el perfil de este felino sagrado inca. El templo de la Pachamama se encuentra dentro de una cámara subterránea, tallado por los incas en una enorme roca calcárea maciza. Consta de 2 hornacinas. La primera servía para que los sacerdotes incas coloquen todos los instrumentos que utilizaban en sus diferentes ceremonias rituales. En la parte central de esta cámara o recinto sagrado existe una mesa funeraria, que es la parte de lo que fue esta roca maciza. Fue utilizado tanto para realizar los sacrificios dedicados a sus dioses, como también para las momificaciones humanas. La segunda hornacina tuvo la función de tragaluz. Se ha comprobado que en determinadas horas matinales los rayos del sol se proyectan directamente por una abertura que existe en la parte superior hacia esta hornacina, reflejando y iluminando el interior del templo mediante una placa de oro que era colocada en esta hornacina. En la puerta de ingreso más pequeña de este templo existen restos de pequeños fósiles envueltos en elementos sedimentarios. Y ahora me voy directo a Tambo Machay, la cual se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad del Cusco. Tambo Machay en el idioma nativo tiene el significado dividido en Tampu, cuyo significado es alojamiento colectivo, y Machay, que significa lugar de descanso. Estas ruinas arqueológicas también son conocidas como los Baños del Inca. Este sitio es especialmente notable por su arquitectura impresionante y su importancia en la vida cotidiana del antiguo imperio incaico. En Tambo Machay descubrirás una serie de canales, acueductos y fuentes de agua que forman parte de un complejo sistema hidráulico. Los incas eran maestros en el manejo del agua y este sitio es un ejemplo perfecto de su ingeniería avanzada. A través de una cuidadosa planificación y construcción, lograron canalizar y controlar el flujo de agua para el beneficio de la sociedad. Se cree que Tambo Machay tuvo un papel importante en ceremonias y rituales relacionados con el agua y la fertilidad. El agua era considerada sagrada para los incas y en este lugar se realizaban baños rituales y purificaciones. Es posible que Tambo Machay haya sido un lugar de descanso y rejuvenecimiento para la nobleza inca. La belleza de Tambo Machay radica en su serenidad y tranquilidad. Al visitarle, te sumergirás en el legado inca y comprenderás la conexión profunda que tenían con la naturaleza y sobre todo con el agua. Y después de visitar este impresionante sitio arqueológico, me voy a uno incluso mucho menos tranquilo, a Puca Pucara.
Pucapucara, cuyo nombre significa fortaleza roja en quechua, es un fascinante complejo arqueológico que se encuentra a pocos kilómetros al noreste de Cusco. Este sitio fue parte importante del sistema de defensa del Imperio Inca y se destaca por su arquitectura y ubicación estratégica. Al acercarte a Pucapucara te encontrarás con impresionantes muros de piedra, perfectamente tallados y construidos. Estas estructuras defensivas reflejan la habilidad y la ingeniería avanzada de los incas. Los muros presentan nichos, terrazas y pasadizos que te invitan a explorar y descubrir su propósito original. Se cree que Pucapucara cumplió una función militar y de control de acceso a Cusco. Su ubicación en las colinas con vistas panorámicas de los valles circundantes le permitía a los incas tener un control estratégico sobre las rutas y los caminos que conducían a la capital del imperio. Además de su propósito defensivo, Pucapucara también pudo haber servido como una estación de descanso para los viajeros y dignatarios incas. Sus terrazas y plazas ofrecen espacios abiertos para el descanso y la contemplación, y es posible que se hayan llevado a cabo rituales y ceremonias en este lugar. La atmósfera de Pucapucara es fascinante y misteriosa. Puedes imaginar a los soldados incas patrullando los muros, protegiendo su tierra y vigilando el horizonte. El viento susurra historias antiguas mientras exploras los pasajes y admiras las vistas cautivadoras de los alrededores. Al visitar Pucapucara, te encontrarás con una combinación única de arquitectura militar y paisajes impresionantes. No olvides detenerte en los miradores para disfrutar de las vistas panorámicas de los valles y montañas también que rodean el lugar. Gracias Pucapucara por abrirme las puertas de tu encantadora fortaleza. Y sí, así es, me voy directamente a el barrio de San Blas, que la verdad a mí me encanta. San Blas se encuentra en una colina justo al norte de la Plaza de Armas, y a medida que me adentro en este barrio pintoresco, me doy cuenta de su ambiente bohemio y acogedor. Sus calles empedradas, angostas y llenas de encanto me invitan a explorar y descubrir los tesoros ocultos. El barrio de San Blas es conocido por albergar a muchos artistas y artesanos locales. Aquí encontrarás talleres y galerías de arte, donde podrás apreciar la creatividad y el talento de la comunidad artística de Cusco. A medida que recorres las calles de San Blas, descubrirás hermosas iglesias coloniales y plazas tranquilas. Uno de los puntos destacados es la iglesia de San Blas, una joya arquitectónica con una fachada impresionante y un altar tallado en madera magníficamente detallado. Lamentablemente no pude apreciar muchos de esos detalles, ya que en esta visita la estaban remodelando. Y ahí mismito, muy cerquita, me fui a visitar la famosa y concurrida piedra de los 12 ángulos. Esta es especial debido a la precisión con la que encaja en la pared circundante. Los incas lograron tallar la piedra de tal manera que se ajusta sin la necesidad de argamosa ni ningún otro material de unión. Los ángulos se encajan perfectamente, demostrando la destreza y maestría en la construcción de los incas. Esta piedra es un testimonio impresionante de la capacidad de los incas para crear estructuras arquitectónicas intrincadas y resistentes. La importancia de esta piedra radica en su valor histórico y cultural. Representa la grandeza de la civilización inca y su dominio de la ingeniería, en su testimonio tangible del legado dejado por los incas en la ciudad de Cusco. Por supuesto, les tengo un video especialmente preparado en mi canal donde hablo más al detalle sobre esta enigmática y mágica piedra. Y ahora acompáñenme porque voy a ir a ver a un muy buen y viejo amigo que seguramente todas y todos aquí lo conocen. Muy bien, y aquí he llegado. El Cristo Blanco es una imponente escultura de Cristo ubicada en la colina de Pucamucu, que se alza majestuosamente sobre Cusco. La estatua fue un regalo de la comunidad cristiana palestina a la ciudad de Cusco en 1945,
con el objetivo de promover la paz y la hermandad entre los pueblos. La estatua está hecha de yeso y cemento armado. Se alza a unos 8 metros de altura y se encuentra en una plataforma que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. El Cristo blanco se caracteriza por sus brazos extendidos como un símbolo de amor y protección. La ubicación estratégica del Cristo en lo alto de la colina le brinda una presencia imponente, visible desde diversos puntos de la ciudad. Muchos visitantes suben hasta la estatua para disfrutar de las vistas panorámicas y tomar fotografías memorables. Además de su belleza estética, el Cristo blanco tiene un significado especial para la población local. Para muchos cusqueños, la estatua representa la fe y la devoción religiosa, así como un símbolo de protección y bendición sobre la ciudad. Claramente me faltaron muchos lugares por mostrarles, sin embargo iré subiendo esos videos con el paso del tiempo con todos esos detalles. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó este video, por favor dale me gusta, coméntalo y suscríbete a nuestro canal. Acá te dejo más videos para conocer la tradición de los Andes. Un gran abrazo y bendiciones.